Buenos días, bienvenidos todos a este espacio eh, promovido por Fundación Telefónica. Les hablamos desde Fundación Telefónica México, cuando tenemos la oportunidad de abordar el tema el docente en el sistema educativo, en este espacio de colaboración con el especialista Alberto J. Cañas. El objetivo de la actividad es que el docente tome conciencia de su papel estratégico dentro de la escuela y adquiera sentimiento de pertenencia en una organización con sus procesos y procedimientos. En este caso, de la mano del experto Alberto Cañas, hablaremos sobre cómo los docentes han hecho frente al salto al mundo digital y qué repercusión ha tenido esto sobre la calidad educativa. Quisiera comentarles que Alberto ha enseñado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Tulane y en el INCAE de Costa Rica. Entre 1989 y 2005 formó parte del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de West Florida. Por muchos años, el doctor Cañas ha estado involucrado en el uso de tecnología en educación, particularmente en educación preuniversitaria. Antes de ir a la West de Florida, el doctor Cañas fue director del Centro Latinoamericano de Investigación de Educación de IBM en Costa Rica. Está interesado en comprender los aspectos pedagógicos del uso de la tecnología y de aprovechar su conocimiento de computación para desarrollar soluciones innovadoras. El doctor Cañas ha publicado extensamente y ha impartido conferencias en muchos países en América Latina y del norte, Europa, África y Asia. Alberto, bienvenido. Quisiéramos aprovechar la ocasión para recordar que el doctor Cañas nos acompañará en el encuentro internacional presencial aquí en México el día 31 de enero y 1 de febrero, y que estamos contentísimos con contar con la compañía de un experto de este nivel. Bienvenido, Alberto. Gracias, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Pantalla. ¿Se puede ver la pantalla? Sí. La hemos abierto. ¿Estamos listos? Adelante, Alberto. Ok. Bueno, gracias de nuevo por la oportunidad. Yo quiero hablarles un poco más aspectos, preocupaciones, un poco de mi experiencia con trabajar con docentes, no meterme tanto en los detalles específicos del rol del docente, para dejar eso para la discusión luego, para el chat, para las preguntas. Yo baso mis observaciones en el trabajo que he estado realizando los últimos años con la herramienta que hemos desarrollado para trabajo colaborativo, representación de conocimiento, los mapas conceptuales, en que les estoy mostrando ahí un mapa que hicimos hace unos años de número de usuarios que teníamos del software, de CMAP Tools. Como ven, es una herramienta utilizada por todo el mundo, y eso lo que me ha dado es la oportunidad de trabajar con docentes de diferentes partes del mundo, con estudiantes de diferentes partes del mundo, en lo que nosotros tratamos de construir una red mundial de constructores de conocimiento, tanto de docentes y estudiantes. Y algunos de los esfuerzos que hemos hecho y cómo veo yo el, el, lo que hemos avanzado y no hemos avanzado, y por qué de uso de las TICs en educación y la informática educativa. Nosotros trabajamos mucho en el Instituto de Investigación que yo estoy en Florida, en lo que es computación centrada en el humano. Nos interesa tecnología que facilite el trabajo del humano, como una prótesis cognitiva, si quisiera llamarse así. Entonces nos interesa mucho en todo el trabajo que nosotros hacemos la fundamentación teórica. En otras palabras, nos interesa saber para cualquiera de la herramienta tecnológica que desarrollemos, cuál es la teoría en la cual está sustentada esa herramienta. En la parte de desarrollo de tecnología, como en educación, como en las TICs en educación, el entender la tecnología que estamos utilizando es clave. Y para
hacer referencia a este punto, me gusta utilizar, déjame cambiar aquí me gusta utilizar un poco la historia del vuelo. Y cuando el hombre quería volar hace muchos años, y posiblemente las mujeres hace varias décadas también querían volar, pero estaban más calladitas y posiblemente estaban esperando que el hombre fuera el que tratara de volar, y posiblemente no iba a poder volar antes de tratar ellas. Cuando intentábamos volar hace tiempo, veíamos al pájaro y decíamos, deben ser las plumas. Posiblemente si nosotros tuviéramos plumas podríamos volar. Y entonces, por supuesto, habían esfuerzos de volar. Posiblemente debe haber sido tal vez, imagínense en nuestra época, sería tal vez una tesis de maestría en el cual el estudiante estaría intentando volar. El profesor, por supuesto, no era el que intentaba volar, solo el estudiante. El vuelo posiblemente no hubiera sido muy exitoso. Y de ahí en adelante, pues entonces lo que haría el estudiante, el profesor decía, posiblemente no son las plumas, ¿verdad? Tal vez si le ponemos pico, tal vez podríamos volar. Entonces la siguiente tesis de maestría o doctorado sería ponerle pico y ver si podríamos volar. De hecho, la historia del vuelo nos enseña muchísimo sobre la apropiación de la tecnología, el diseño de nuevas tecnologías. Aquí les muestro un diseño que a mí me llama mucho la atención, porque si pueden ver es una jaula que está guiada por aves, por pájaros. Me llama la atención porque no tengo la menor idea cómo este tipo iba a determinar a dónde iba a llegar si volaba. Si las aves decidían migrar, pues tendría que migrar con las aves. Y nosotros nos reímos ahora porque decimos, pero si el vuelo se fundamenta en un par de ecuaciones que ahora posiblemente las estudiamos en la educación primaria o muy inicial en la parte secundaria, y entendiendo las diferencias de presión y un poco de termodinámica, podemos entender por qué un avión grande puede volar. De hecho, cuando decimos yo voy a volar a Madrid, no es que me voy a parar arriba de un edificio y voy a comenzar a aletear para llegar a Madrid, no. Ya volar implica subirse en un avión y volar en un aparato. Pero fue hasta que comprendimos la teoría y la fundamentación teórica que pudimos desarrollar la tecnología y aprovechar la tecnología. En muchos otros aspectos, el vuelo tiene similitudes a lo que es la apropiación de nuevas tecnologías. Siempre hay alguien que se opone a una nueva tecnología. Hay gente que se opone a los cursos a distancia, hay gente que se opone ahora a los cursos masivos. En la época del vuelo, hubo personas que preguntaban, ¿ustedes han visto alguna vez a un pájaro volar con ropa? Y decían, la única manera de volar es desnudos, y como es inmoral andar desnudos, nunca vamos a poder volar. O sea, las excusas por las cuales la tecnología no va a funcionar siempre aparecen, y nos las encontramos inclusive ahora con el uso de las TICs. A la hora de introducir nuevas tecnologías, a la hora de utilizar nuevas tecnologías, sin embargo, el nivel de abstracción, el nivel al cual vemos no siempre es el apropiado. Tendemos a replicar un sistema que no es efectivo con la nueva tecnología. Y a veces se debe a que simplemente por no entender la fundamentación teórica, no tenemos el nivel de abstracción como para comprender cómo nos puede servir esa tecnología. Vemos aquí el esqueleto de un humano y el esqueleto de un ave, un pájaro, y diríamos, debe ser el cuello. Si pudiéramos extenderle el cuello al humano, pues tal vez podríamos volar. Entonces nos imaginamos a alguien colgándose de la cabeza toda la noche a ver si se le extiende el cuello, a ver si al día siguiente tiene que volar, puede volar. De hecho, esta imagen nos muestra algo importante, que es, o no nos lo muestra, pero está implícito, que los huesos de las aves son huecas. Y el hecho de que sean huecas hacen que el cuerpo sea mucho más liviano, y eso les permite volar. Sin embargo, al nivel del esqueleto estamos usando el nivel inapropiado. El hecho de que la tecnología no se logre desarrollar, utilizar inmediatamente es importante. Y luego en mi presentación voy a hablar sobre cómo nos ha costado que las TICs tengan un impacto en la educación. Aquí hay evidencia empírica del vuelo desde 850 a.C. hasta 1700, donde en 1660 algo voló por 4 segundos, estaba comentado, no está muy claro, que tal vez alguien tiró un perro y duró 4 segundos en caer.
Pero imagínense ir a buscar fondos de investigación y decirles, sí, sí, ya casi, llevo 2500 años y ya casi tengo la tecnología desarrollada. No todo funciona inmediatamente. Ahora, tal vez nos causa risa decir, bueno, pero ese era entonces, ahora todo es diferente, manejamos la tecnología diferente. Veamos otro par de ejemplos. Este es uno de los primeros trenes. Si ven abajo hay un riel sobre el cual está el tren y tiene un caballo de madera enfrente. ¿Por qué? Porque como estábamos acostumbrados a que el caballo estuviera enfrente del carruaje, pues entonces de los primeros trenes diseñados le ponían el caballo de madera porque estábamos acostumbrados al caballo. Gutenberg revolucionó la comunicación, revolucionó también educación al popularizar la imprenta. Ya no eran los rollos que se usaban en la Edad Media, donde algunos de los escribanos eran los pocos que podían copiar los documentos y eran los pocos que tenían acceso. Y tomó forma la página como una forma de organizar información, el libro de texto, la revista, todo tenía sentido como página. ¿Por qué? Por la limitación física y por un cambio a la hora de utilizar la imprenta. Sin embargo, llega la web y ¿qué le ponemos a la web? Le ponemos una página. O sea, ¿por qué le ponemos página a la web? Porque como los picos y la pluma, lo que estábamos haciendo era poniéndole el caballo de madera enfrente al carruaje. Y nos damos cuenta ahora que la web no se puede organizar mediante páginas. De hecho, ya la web no tiene ninguna organización. Si se recuerdan antes, uno navegaba a través de la web, pasaba surfeando, que se llamaba. Ahora entra uno a Google, busca lo que quiere y se sale. ¿Por qué? Porque no hay manera de navegar. Y luego viene el uso de la tecnología de la web para educación a distancia y pasamos lo que es la estructura física de la universidad o el salón de clase a la web. Los cursos son lineales, seguimos con los cursos organizados en semestres. ¿Por qué están los cursos organizados en semestres en las universidades? Porque hay limitaciones físicas de salones de clases, de horario, de estudiantes que se tienen que reunir con su profesor. La limitación física le da un currículum, le da una limitación al currículo en cuanto a semestres o trimestres. Y caemos en sinsentidos como que todos los cursos deben tener la misma longitud, todos deben de ser de un semestre o un cuatrimestre, en que los contenidos son lineales. Tomamos nuestros libros y los ponemos en la web, tomamos nuestro PowerPoint y lo ponemos en la web. Y en general lo que seguimos haciendo es cayendo en picos y plumas, usando la nueva tecnología para hacer exactamente más de lo mismo. Y la duda entonces que nos planteamos es, a la hora de hablar de aprendizaje significativo, a la hora de hablar de construcción de conocimiento, ¿entendemos verdaderamente los fundamentos teóricos? Porque si no entendemos los fundamentos teóricos, no hubiéramos podido volar nunca. Si no entendemos los fundamentos teóricos del aprendizaje, los fundamentos teóricos de cómo construimos conocimiento, entonces nunca vamos a poder sacarle provecho a la nueva tecnología o nunca vamos a lograr un aprendizaje del tipo de aprendizaje que queremos. Entonces, la parte de la fundamentación teórica para mí es clave porque todo nuestro esfuerzo en cuanto al desarrollo de herramientas está basado en una fundamentación teórica de lo que es el aprendizaje significativo y la construcción del conocimiento. Ahora quiero desviarme otra vez. Toda la parte de cómo lograr esa construcción de conocimiento, cómo lograr, como ponía en las preguntas, que el docente piense al lado del estudiante, que el docente no solo sea guía, sino comparte en la construcción del conocimiento. Lo voy a tocar un poco al final y lo quiero dejar más para el debate, para la discusión. Quiero ahora tocar otro tema relacionado con este, en cuanto en verdaderamente lo que ha sido la informática educativa, las TICs en la educación, y lo que yo llamo las promesas incumplidas de la tecnología en educación. Yo empecé con esto de trabajo con las TICs en las escuelas al final de los años 80, o sea, ya son 25 años. Y la promesa siempre ha sido que la tecnología ayuda a mejorar la calidad de educación. Esta es la teoría, esta es la promesa que seguimos oyendo, que la nueva tecnología, ahora lo oímos de las redes sociales o lo oímos de la colaboración. Aquí vemos una caricatura interesante de Francia en que sí, si pusiéramos los libros en una máquina y pudiéramos transferir el conocimiento a las cabezas de los niños, pues sería todo muy sencillo. Pero todas estas promesas no son nuevas. En 1922, Thomas Edison, cuando inventó las películas,
nos decían, las películas van a revolucionar el sistema educativo. O sea, en 1922 nos decían, al desarrollarse las películas, va a transformarse la educación y va a mejorar la calidad de educación. Estamos hablando de 1922. Ya pronto van a ser 100 años. En 1945, William Levinson nos decía que los radios portátiles, ¿verdad? Él era un director de estación de radio en Cleveland, que los radios portátiles deberían integrarse al salón de clase. Y que entonces ya con los radios portátiles en el salón de clase, entonces ya podríamos poder transmitir todas las lecciones y todo por radio. El maestro sería un facilitador. Y en 1945 nos decían que las TICs iban a transformar la educación. En 1960 el presidente Johnson de Estados Unidos se lamentaba de que en el mundo solo había una fracción del número de docentes que necesitábamos. Decía, pero tenemos la solución, que resultó no ser una solución. Nos decía, si ponemos las televisiones en el salón de clase, esa es la solución a la escasez de los docentes. Con o sin docentes, la televisión se incorporó en muchísimos de los salones de clases. De hecho, cuando yo estudié ingeniería en el Tecnológico Monterrey, al principio de los 70, habían salones de clase en que había televisión y nos impartían lecciones por televisión. Eran unas lecciones sumamente aburridas y la gran ventaja es que uno se podía poner a leer el periódico o hacer otra cosa y el profesor no se daba cuenta, como estaba por televisión, no había nadie que se diera cuenta. Pero vean que en 1960 estábamos hablando de que era la tecnología también el que iba a ser la solución. Vienen los 80s, entonces ahora sí nos dicen, bueno, es que son las computadoras, ahí tenemos la Apple II, las computadoras van a transformar la educación. Y a partir de los 80s hemos entrado en un ciclo sumamente interesante, porque al principio era, bueno, necesitamos tener laboratorios de computadora y entonces necesitamos, entonces viene que necesitamos invertir dinero, necesitamos integrar, necesitamos ahora capacitar a los docentes. Y esto continuaba hasta que llegara la siguiente versión de la tecnología. Después venía, digamos, algo con multimedia. Bueno, con multimedia ahora sí tenemos la solución. Y entonces ahora hay que capacitar a todos los docentes otra vez. Y después decíamos, es que debemos mover las computadoras al salón de clase. Entonces ahora hay que hacer otro ciclo de capacitación. Vino la web, entonces ahora tenemos que aprender a usar Google. Ahora tenemos que aprender a buscar la información. Ahora es buscar la información en la web. Entonces, otro ciclo de inversión en cuanto a tecnología, otro ciclo de capacitación de docentes, hasta que cambia el ciclo y decimos, no, ahora son tal vez las redes sociales, o ahora es el 1 a 1, si le damos una computadora a cada niño y el niño trae la computadora al salón de clase, ahora sí vamos a lograr lo que siempre hasta cierto punto ha sido una promesa incumplida de las TICs en la educación. Entonces, ¿hasta dónde vamos a seguir con este ciclo? ¿Y por qué es que este ciclo no nos lleva a los resultados que esperamos? Porque el ciclo va a continuar. Ya ahora ya pasamos de hablar de que deberían ser laptops por estudiante, ahora son tabletas por estudiante. Ahora hay que darle a cada estudiante una tableta. Y entonces ahora sí con la tableta va a funcionar. Y vuelve el ciclo. Y el ciclo es interesante porque para cada ciclo entonces necesitamos otro ciclo de capacitación de docentes, hay que traer a los docentes, dar talleres o hacerlos en línea. Y ninguno de esos ciclos funciona. Obtenemos resultados especialmente a gran escala, donde la inversión del uso de la tecnología, al menos en gran escala, no nos da los resultados que esperábamos. Entonces, desde los 80s hasta ahora, el 2012, lo que podemos seguir diciendo es que en general, al menos en nuestros países en Latinoamérica y al menos en mi país, que es Costa Rica, a pesar de que empezamos a introducir la tecnología en el salón de clase en 1988, hemos logrado resultados interesantes y es eso para otra charla. Yo creo que el introducir la programación desde el primer grado en Costa Rica en 1988 desarrolló la industria del software del país, que ahora es tan grande o mayor que la industria del café. Sin embargo, a nivel de calidad de la educación medida por pruebas estandarizadas o por graduación, el nivel de escolaridad, el nivel de la calidad de educación sigue siendo baja. Entonces, después de tantos años, ¿qué hemos logrado? Y es más, me hago otra pregunta, y es una pregunta que quisiera hacer para que discutamos en el foro. ¿Qué pasaría si quitamos las computadoras de las escuelas? En la mayoría de las empresas, en una organización como Microsoft, por ejemplo, si se quitan las computadoras, la gente llegaría a trabajar y no sabría ni siquiera qué reuniones tendría que asistir. Los programadores no podrían hacer nada, no tendrían acceso a agenda, no podrían acceder a su calendario, no podrían programar.
Sin embargo, si en las escuelas verdaderamente quitamos la computadora, ¿cuántos de los docentes se alzarían en huelga? ¿Cuántos irían al paro diciendo, no, yo no puedo impartir mi currículum, yo no puedo completar mi curso, yo no puedo trabajar con mis estudiantes porque me quitaron las computadoras? ¿Cuántas de las universidades verdaderamente cerrarían? Cerrarían desde el punto de vista administrativo posiblemente, pero yo creo que la mayoría de los profesores dirían, bueno, ya no me pueden enviar por correo electrónico la tarea, o ya no podemos tal vez participar en el foro, vamos a tener que sentarnos a discutir en clase. Pero yo creo que más bien habría muchos docentes que se sentirían aliviados y dirían, ya no tengo que lidiar con eso de la tecnología, yo voy a poder seguir con mi trabajo en mi salón de clase. Por otro lado, no todos son promesas incumplidas, hay promesas cumplidas en la tecnología de la educación. Hay gran cantidad de proyectos pequeños, pilotos exitosos. Y esto es de lo más interesante porque para todas las tecnologías que he discutido anteriormente, hay ejemplos sumamente exitosos. Pero la mayoría son ejemplos pequeños, pilotos, posiblemente relacionados a una universidad, posiblemente relacionados a alguna empresa que le puso mucho dinero al trabajo con unas cuantas escuelas. Y esos proyectos pilotos son exitosos a pesar de que muchas veces, inclusive desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista metodológico, yo me asusto de lo que proponen, como maestros controlando todo lo que hacen los estudiantes en un ambiente de red y dictando exactamente lo que debe hacer cada uno de los estudiantes en su laptop, y sin embargo dan resultados provechosos. Dentro de toda mi experiencia trabajando en muchos países, he encontrado éxitos maravillosos. Le voy a mostrar dos casos que son un colegio secundaria en Costa Rica y una escuela en primaria en Panamá, que me llaman la atención porque son escuelas en las cuales no fue porque eran parte de un proyecto piloto, no eran que estaban relacionados a una universidad, fueron docentes y el director que decidieron hacer un cambio grande en la forma de trabajar en el colegio y lograron resultados sensacionales. Este es un colegio en Costa Rica para muchachos con problemas de disciplina, problemas de aprendizaje, muchachos que inclusive los han echado de la casa y van a un internado, en los cuales en el 2002 decidieron cambiar su forma de trabajar por un ambiente centrado en el uso de mapas conceptuales como una manera de investigar, de que el estudiante investigue, trabaje, colabore, trabaje en proyectos en lugar de que el profesor imparta clases. Y los resultados que vemos es que en las pruebas nacionales del país, en el primer año, descendieron de un 65% de aprobación a un 55% de aprobación. Y esto lo que nos decía es que una transformación en el trabajo en el salón de clase por parte del docente y por parte en general del colegio toma más de un año. Los mismos docentes después de un año dijeron, no, queremos seguir, lo que pasa es que nos toma más tiempo cambiar a nosotros a que cambien los estudiantes. Para el segundo año lograron 92% de aprobación, lograron para el 2007 100% de aprobación en las pruebas nacionales, algo totalmente no visto anteriormente en Costa Rica para un colegio con estudiantes de esa naturaleza. Lo interesante fue que la transformación, a pesar de que era una transformación basada en la tecnología, la transformación fue más que todo en la forma de trabajar del docente, la forma de trabajar del estudiante. La tecnología fue la excusa, los mapas conceptuales, la herramienta, la metodología fue la excusa para lograr ese cambio. Y este fue un cambio que hizo el colegio por sí solo, sin ayuda externa, sin ayuda de nadie. Igual vemos una escuela que me llamó mucho la atención en un proyecto cuando yo estaba involucrado en Panamá en el 2004-2005, en que una maestra de una escuela rural de educación primaria asistió a un taller de capacitación. Y como todos sabemos, a estos talleres de capacitación aparecen muchos de los docentes que durante el taller todo es kumbaya, aleluya, todo va a cambiar, regresan al salón de clase y tal vez un 20% como mucho realiza el cambio en su trabajo en el salón de clase. Pero al docente le encanta ir a estos talleres. Este docente regresó y lo que hizo ella fue decir, bueno, esto me gusta, pero yo quiero probarlo por mí mismo. Yo quiero convencerme de que esto funciona. Resulta que esta maestra había pasado de ser la maestra de quinto grado primaria a ser la maestra del sexto grado primaria del mismo grupo de estudiantes. Entonces tenía todas las calificaciones del año anterior y decidió cambiar su manera de trabajar solo en el área de ciencias naturales.
En español, matemáticas, en estudios sociales, siguió trabajando en su forma tradicional. Y a la hora de entrar a las ciencias naturales, los estudiantes comenzaban a investigar, comenzaban a trabajar con los mapas, un proyecto iterativo, investigaban, trabajaban en grupo, el docente dejó ser el que impartía la clase. Al pasar español o matemáticas, volvían a su clase tradicional. Y vean la diferencia en 2005, donde absolutamente todos los estudiantes aumentaron sus calificaciones. No hubo ningún estudiante que se quedó atrás en ciencias naturales. O sea, por el cambio del trabajo del docente, la forma de trabajar con el grupo de estudiantes, los mismos estudiantes decían, bueno, es que en ciencia investigamos, en ciencia hacemos esto, logró ese cambio. Pero déjeme decirle lo más interesante de esta historia. Como funcionan muchas veces estos proyectos en nuestros países en Latinoamérica, la tecnología se atrasó en llegar al salón de clase y este cambio lo logró sin que hubiera llegado la tecnología. O sea, fue la transformación en la forma de trabajar el docente, en trabajar en la clase, la que logró este cambio, no fue la tecnología. La tecnología fue la que hizo que el docente llegara al taller y fue la excusa para que aprendiera a trabajar diferente, pero fue ese cambio el que logró la transformación, cambio metodológico, no en el cambio tecnológico. Entonces, la tecnología, en mi experiencia, lo que hace es que amplifica lo que sucede en el salón de clase. El buen docente, como esa maestra de Panamá, que se le da la tecnología, amplifica su buen trabajo. Entonces los resultados pueden ser mucho mejores. El docente que lo que hace es impartir clases para que los estudiantes memoricen, el que no sigue un ambiente constructivista, el que no trabaja, no deja que los estudiantes aprendan a su propio ritmo, la tecnología lo que hace es empeora ese ambiente. Entonces, la tecnología por sí es neutra. La tecnología lo que permite es amplificar el buen trabajo del docente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos que ese docente realice ese buen trabajo? Los pilotos siempre dan resultados positivos, pero en la mayoría de los casos, y si no el 100%, a gran escala, a nivel de país, la mejora en la calidad de la educación no ha sido medible. O sea, a la hora de que logramos hacer un piloto y trabajamos con 5, 6, 10 escuelas, 20 escuelas, 100 escuelas, podemos trabajar con los docentes, visitarlos, hacer toda esa transformación y lograr un cambio. Cuando nos dicen, sí, pero lo que tenemos son 2.000, 3.000, 4.000 escuelas, se nos viene abajo a gran escala ese cambio, ¿verdad? Si el cambio se da en la transformación del docente, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos hacer esa transformación de esos docentes a gran escala? El problema es que ese modelo es muy difícil de reproducir a gran escala. O sea, lo que logramos con ese docente, lo logramos porque ese docente quería cambiar, ese docente estaba dispuesto. Ese docente lo que necesitaba era un empujoncito para lograr ese cambio. Entonces, lo que podríamos lograr con un docente, cuando tenemos un número mediano de docentes es lograble, pero cuando tenemos un número gigantesco de docentes, se nos cae. Lo interesante, en mi experiencia, es que cuando nosotros hablamos en los años 80, al principio de los 90, y decíamos, bueno, lo que pasa es que el docente no conoce la tecnología, la excusa era razonable, porque nosotros podríamos decir, sí, claro, si este docente fue a la universidad en los años 70, al principio de los 80, nunca había usado una computadora, a este docente necesitamos prepararlo en el uso de la tecnología, porque el docente no conoce la tecnología. Entonces nos encontramos maestros que nunca habían usado un teclado, nunca habían usado una PC, nunca habían usado una computadora. Entonces, el tener que crear talleres de capacitación a las personas que estaban encargadas de esta tecnología tenía mucho sentido. Sin embargo, nos cuestionamos ahora, 25 años después, y decimos, pero ¿por qué todavía en nuestros países, al menos en Latinoamérica, por qué todavía tenemos que hacer talleres para que el docente, para preparar al docente en el uso de la tecnología? ¿Y hasta qué punto podemos seguir haciendo talleres para miles de docentes? ¿Y por qué hace falta estos talleres? ¿Por qué a pesar de tantos talleres que hemos hecho durante 25 años, la calidad de la educación sigue siendo baja? O sea, si los talleres que hacíamos con multimedia, si los talleres que hacíamos cuando empezamos a trabajar con la web, no aumentaron la calidad de educación, ¿qué nos garantiza que los talleres que estamos realizando ahora
van a mejorar la calidad de educación. O sea, la tecnología más la capacitación del docente que ya está en el salón de clase no nos está resolviendo el problema. Y si ven este gráfico, lo que tenemos es que el que era estudiante del salón de clase de los años 80, 90, fue a la universidad, tal vez se graduó como docente o una escuela normal, regresó al salón de clase y ya de vuelta en el salón de clase hubo que seguirlo capacitando. O sea, a pesar de que siguió una carrera universitaria donde ya la tecnología existía, regresa al salón de clase y debemos seguir capacitando de nuevo a ese docente. El docente de ahora era un estudiante hace 25 años, hace 20 años. O sea, posiblemente la mayoría pasó por uso de la tecnología en la escuela, en el colegio y en la universidad. Además me pregunto cuál otra carrera, cuál otra profesión requiere de constante capacitación cuando hay nuevas tecnologías. Me pregunto si ese nivel de capacitación, y es algo para que discutamos en el foro, se da con los médicos, se da con los contadores, se da con los ingenieros, se da con las secretarias. ¿Y cómo hacemos para que ese docente que sí recibe la capacitación adopte lo que se dio en esa capacitación en el salón de clase? El nivel de adopción de lo que se trabaja en los talleres es muy bajo. En mi experiencia, anda alrededor de tal vez del 20%. El docente que verdaderamente regresa y cambia. ¿Será que no quería cambiar? ¿Será que el ambiente no le permite? ¿Será que el docente que regresa a una escuela en la que el resto de los docentes no quieren cambiar se siente inhibido o no recibe el apoyo? ¿Influye el director de la escuela, la directora de la escuela? ¿Cuáles son los puntos que afectan aquí? Entonces la pregunta sigue siendo entonces, bueno, entonces ¿sirve las TICs en la educación? ¿Debemos continuar introduciendo la tecnología en las escuelas y los colegios? ¿Debemos seguir con esta capacitación y este reciclaje de docentes a pesar de que no aumentamos la calidad de educación? Porque los proyectos siguen siendo, perdón, los temas de capacitación siguen apareciendo, que alfabetización digital, que multimedia, que internet, ahora que el uno al uno, que las redes sociales, que cómo usar las redes sociales en la escuela. Los temas seguirán y posiblemente dentro de 3 o 4 años habrán otros temas. Y siempre son esos temas más metodología. ¿Cómo utilizarlo en el salón de clase? Mi pregunta es, bueno, si la parte metodológica se comprendió, el docente debería poder adoptar nuevas herramientas de forma sumamente sencilla. Debería ser en forma natural como los adoptan en otras profesiones. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en las facultades de educación? ¿Por qué es que nuestros estudiantes pasan por estas facultades de educación, escuelas de educación, y luego regresan al salón de clase y necesitamos seguirlos capacitando? Si hay una serie de aspectos que son sumamente importantes, principalmente si nos comparamos con lugares como países como Finlandia, por ejemplo, que tiene éxitos, con sus éxitos en los exámenes de PISA, donde en Finlandia, por ejemplo, son los mejores estudiantes los que estudian educación. Es dificilísimo entrar a la facultad de educación. Donde los docentes gozan de un prestigio alto, donde los docentes gozan de un salario equivalente a otras profesiones, contadores o ingenieros, en donde eso hace sumamente atractivo el acercarse a la facultad de educación, mientras que en muchos de nuestros países ese no es el caso. Ahora, esto no quiere decir que no todos los que todo está perdido en cuanto a los docentes actuales. De hecho, los que me están escuchando y los que están participando en estos foros y los que están participando en estas discusiones son aquellos docentes que sí logran llevar ese cambio, los que sí logran asimilar, los que están interesados. Es importante ambientes como este porque le llegamos a los profesores que verdaderamente están interesados. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué hacemos con el resto de los docentes? ¿Y cómo logramos que ese cambio se dé antes de que el docente
llegue al salón de clase. Entonces, la tecnología, por supuesto, sigue siendo importante. Tenemos promesas incumplidas. No hemos logrado el cambio que queríamos en la calidad de educación. Pero los docentes preparados aprovechan esa tecnología y le dan oportunidad a estudiantes. Y en casos como mi país, en Costa Rica, esas oportunidades a un porcentaje pequeño de la población que lo aprovechó, como era aprender a programar desde la escuela primaria, transformó la industria de software del país. Entonces la tecnología sigue siendo importante. Esa es una promesa cumplida. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, para esos docentes que quieren lograr ese cambio, para esos docentes que quieren cambiar la forma de trabajar en el salón de clase, para esos docentes que les interesa implementar un ambiente constructivista, ¿qué herramienta podemos proveerles? Yo llevo muchos años trabajando con los mapas conceptuales como una herramienta de captura del conocimiento, como una herramienta de trabajar con expertos. Y nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, si necesitamos es capturar el experto de la NASA, en que podamos expresar y capturar, documentar y preservar el conocimiento de un experto de la era de Apolo, un experto que está desarrollando las próximas misiones a Marte o a la Luna. Lo que necesitamos son herramientas que le permita a esa persona expresar lo que sabe y construir de lo que sabe y poder seguir construyendo su conocimiento. Y hemos dado cuenta que esa herramienta para trabajar con el experto de la NASA o con el ingeniero nuclear es exactamente la misma y es exactamente el mismo problema del docente que necesita saber cuánto sabe mi niño de quinto grado al empezar una unidad sobre volcanes, cuánto sabe al terminar la unidad de volcanes y cómo puedo ver cuánto va aprendiendo al estar trabajando en unidad. O sea, una herramienta que le permita expresar el conocimiento, pero el expresarlo a través del tiempo, no en un momento al final, no un momento al principio, sino expresarlo a través del tiempo. Entonces esto nos lleva a una pregunta interesante que nos hacemos, que es, hablamos de construcción del conocimiento, hablamos de que el estudiante construye su propio conocimiento, hablamos de que lo importante es que el docente le permite al estudiante construir su propio conocimiento, pero pocas veces llegamos a definir qué es el conocimiento, cómo lo construimos, cómo lo medimos y en qué consiste y cómo está organizado. Ahí volvemos a la fundamentación teórica. Si yo como docente entiendo qué es el conocimiento, cómo se representa y cómo se construye, entonces yo le puedo ayudar al estudiante, yo puedo ayudarle a construir conocimiento. Entonces yo puedo lograr ese cambio. Si yo entiendo esa fundamentación teórica, yo puedo sacarle provecho a la tecnología. Si yo no entiendo esa fundamentación teórica, si yo no entiendo qué está sucediendo en la mente del estudiante, entonces caigo con picos y plumas y sigo utilizando la tecnología de la misma forma que la utilizaba anteriormente. Y esa lupa que es la tecnología lo que hace es amplificar lo que yo no hacía bien. Entonces, nosotros nos basamos en la teoría del conocimiento de Ausubel y Novak. Igual la podemos trabajar desde la teoría del conocimiento, por ejemplo, de basarnos en Piaget. Lea Fagundes en Brasil trabaja los mapas conceptuales basados más que todo en Piaget, en lugar de Ausubel. Novak trabajó con Ausubel, pero la fundamentación teórica desde el punto de vista de los mapas, hay una intersección en ambas que nos permite utilizar cualquiera de las dos teorías. O Vygotsky, si es de su gusto en la parte social, y que nos dice que el conocimiento está compuesto por conceptos, donde los conceptos son regularidades percibidas o patrones, objetos, cosas, acontecimientos. Por ejemplo, la vida es un concepto, la célula es un concepto, el color azul es un concepto, un barco es un concepto, pero un concepto por sí solo no nos dice mucho. Por ejemplo, si yo les digo la palabra barco, no les estoy diciendo nada, no les estoy comunicando nada. Claro, ustedes comprenden lo que es un barco. ¿Por qué? Porque en su estructura cognitiva ustedes tienen en barco enlazado una cantidad enorme de conceptos y ya se anduvieron veleando este fin de semana pasado, entonces dicen, ah, sí, el velero me encantó, el velero, o si estuvieron en un crucero y se marearon y que ya no quieren saber nada de barcos. Entonces usted relaciona ese concepto con los conceptos que ustedes ya tienen interiorizados, los conceptos que ustedes ya entienden. Pero un concepto por sí solo no comunica conocimiento. La democracia es un conocimiento. Un unicornio, no hemos visto nunca un unicornio, pero unicornio es un concepto. Pero lo que nos dice la teoría es que el conocimiento por sí solo no está compuesto por conceptos, sino que el conocimiento está compuesto por
proposiciones, que son conceptos enlazados, para formar frases sencillas, unidades de significado, que tienen sentido. Afirmaciones. Por ejemplo, si yo digo el barco es azul, yo estoy tomando dos conceptos de mi lista anterior, barco y azul, y estoy estableciendo una relación entre ellos. El barco es azul. O sea, comprendo lo que es un barco, comprendo lo que es el concepto azul, y establezco esa relación entre esos dos conceptos. Si yo digo las aves tienen huesos huecos, estoy diciendo que entiendo que las aves tienen huesos, los huesos son huecos. Posiblemente es parte de mi comprensión en el cual sé que los huesos huecos le ayudan a las aves a volar. Pero estoy haciendo explícita la relación entre estos dos conceptos. Hay vida en otros planetas. Ese es otro ejemplo de una proposición. Estoy hablando del concepto de vida, el concepto de otros planetas allá del planeta Tierra. Vean que inclusive esta es una proposición y desde el punto de vista de teoría de conocimiento no necesariamente es una proposición lógica, es una afirmación en la cual ni siquiera sabemos si es verdadera o falsa, pero sigue siendo una afirmación. Entonces la teoría lo que nos dice es que nosotros construimos conocimiento enlazando nuevos conceptos a conceptos que ya yo conozco. Ahora, si yo quiero aprender un concepto nuevo y yo no tengo a qué enlazar ese concepto nuevo, entonces se me hace muy difícil comprender esos nuevos conceptos. Veamos un ejemplo reciente, lo que sucedió desgraciadamente la semana pasada en Estados Unidos, en el cual el tipo este llegó y mató a 20 niños de primer grado, a varios docentes, mató a su madre. Para un niño que necesite comprender esto y aprender lo que ha sucedido, se le va a hacer sumamente difícil. ¿Por qué? Porque en su estructura cognitiva, en lo que él comprende, en lo que él entiende, no hay forma de enlazar fácilmente estos nuevos conceptos. Entonces el docente debe saber que para entender estos conceptos al estudiante se le va a hacer difícil. Posiblemente va a tener que introducir otros conceptos antes del concepto de confianza, el concepto de seguridad. Hay otros conceptos que el estudiante va a tener que entender para poder comprender y asimilar lo que está pasando o lo que sucedió en ese ambiente. Entonces igual no sucede en el salón de clase. Si yo quiero introducir un tema de economía, yo tengo que entender, o un tema en medicina, yo tengo que entender cuáles son los conceptos que el estudiante comprende antes de poder ayudarle a aprender conceptos nuevos, ¿verdad? Porque si no, el estudiante no va a poder establecer estas relaciones, y entonces el aprendizaje va a ser memorístico, no va a ser un aprendizaje significativo. Entonces, entender qué es el conocimiento es clave porque esa fundamentación teórica se basa en el aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo es uno de esos temas del cual todo el mundo habla y pocas veces se han metido a estudiar verdaderamente, bueno, ¿qué nos decía Ausubel cuando nos hablaba del aprendizaje significativo? No tengo mucho tiempo, quiero mencionar solo dos aspectos rápidos. Uno es una idea clave, que posiblemente todos estemos de acuerdo, de que cada persona debe construir sus propios significados de conceptos y proposiciones, basados en su experiencia a través del tiempo, construyendo su propia estructura de conocimiento. Y vean que eso no necesariamente se da en el salón de clase, se da fuera del salón de clase. Pero yo construyo mis propios significados. Esas proposiciones, esa estructura cognitiva, yo la construyo por mi propia cuenta. Es mi propia estructura, no puede ser un reflejo de la estructura del docente. El modelo tradicional de instrucción, que es exactamente lo que estamos haciendo aquí, yo les estoy hablando y yo supongo que sus cabezas están abiertas y estas pepitas de conocimiento le están entrando y luego cerramos el cerebro y todo les quedó, pues sabemos qué sucede en el salón de clase. Verdaderamente lo que se da es simplemente que el estudiante más o menos comprendió y tal vez después se va a estudiar a su casa y entonces nos da una idea clave y una distinción clave entre lo que es aprendizaje significativo y un aprendizaje memorístico. Y quiero saltarme aquí un par de charlas, de transparencias, para mi última transparencia sobre esto del aprendizaje, porque esta idea es clave, que nos lo dice Ausubel, y es un punto que a mí me gustaría discutir en el foro, es que el factor fundamental que más influye en el aprendizaje, los que estudiantes ya saben, determina esto y enséñale consecuentemente. Entonces, todo nuestro trabajo, la parte metodológica que proponemos está basado en, yo debo saber
cuánto sabe el estudiante al empezar cualquier unidad. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, nos damos cuenta de cuánto sabe el estudiante al final de la unidad, no al principio. Entonces, esto nos lleva a que nos dimos cuenta que el estudiante no aprendió. Ya cuando habíamos terminado, en vez de darnos cuenta de lo que el estudiante no aprendió cuando estamos empezando con la unidad, que es cuando nos interesa. Entonces, los mapas conceptuales en sí son una representación gráfica del conocimiento, donde el conocimiento está representado por conceptos y proposiciones. Y si ven, estoy usando mapas conceptuales para explicar lo que son los mapas conceptuales. Y el mapa conceptual ayuda a contestar una pregunta de enfoque. La pregunta de enfoque es la que le hacemos al estudiante y es posiblemente la primera pregunta que le hacemos al estudiante cuando empezamos a trabajar unidad. Puede ser, la pregunta es cómo funcionan o qué son los volcanes, para qué son los volcanes, dependiendo del tema que estamos tratando. Nosotros lo que hemos estado trabajando son herramientas de software que le permiten a los estudiantes fácilmente construir los mapas y que hacen del mapa conceptual algo mucho más fácil de trabajar en forma individual y en forma colaborativa, en forma de algo parecido a, por ejemplo, cuando el procesador de palabra transforma la forma en que trabajamos a escribir texto. Entonces, déjenme mostrarle un ejemplo de lo que nosotros proponemos, y con eso ya voy terminando. Y luego en la discusión podemos ver cómo trabajar el mapa. Supongamos que hoy estamos, yo soy el profesor, ustedes son mis estudiantes, y estamos trabajando el tema de Finlandia. Entonces queremos aprender sobre Finlandia y yo necesito saber, o quiero saber, cuánto sabe cada uno de mis estudiantes sobre Finlandia. Entonces yo podría empezar a tal vez hacer preguntas sobre Finlandia y algunos contestan, otros no, pero eso no me dice cuánto sabe cada uno sobre Finlandia. Y yo necesito saber cuánto sabe cada estudiante sobre Finlandia para poder saber de dónde parte el estudiante. Entonces, si yo sé de dónde sale cada estudiante, entonces yo puedo ayudarle a avanzar a cada estudiante. Entonces yo puedo darle, estoy trabajando aquí con el software nuestro de Sigma Plus, les puedo dar, por ejemplo, esta lista de conceptos aquí y le decirle al estudiante, construye un mapa con estos conceptos. Entonces, posiblemente algunos de ustedes podrían tomar Finlandia y podrían tomar Pisa y decir, ah, sí, yo entiendo la relación entre Finlandia y Pisa, porque la relación es Finlandia obtiene buenos resultados en PISA. Entonces, eso lo que me está diciendo es que la persona que pone esto como estudiante entiende que PISA es un examen estandarizado y que Finlandia obtiene buenos resultados. Algunos otros de ustedes sabrán de que el desarrollador de Linux es finlandés. Entonces establecería una relación que tiene significado entre Finlandia y Linux y establecería donde se desarrolló Linux y posiblemente seguiría con el mapa y me diría quién fue el que desarrolló Linux. Pero posiblemente muchos de ustedes no sabrían qué quiere decir Suomi, ¿verdad? Y no sabrían cómo enlazar Finlandia a Suomi. Y tal vez algunos sabrían que Nokia es desarrollado en Finlandia, otros no. Y aquí yo podría tener, y no sabrían cuál es la relación entre Finlandia y Rusia. Y no sabrían cuál es de que los rusos invadieron Finlandia y que durante la invasión de Finlandia, de los rusos, los maestros fueron los que presentaron la cultura y eso le ha dado a los maestros un estatus dentro de Finlandia de preservar la cultura y eso ayuda al sistema educativo, que son vecinos. Entonces, imagínense que ustedes están trabajando su tema y entonces cada estudiante o grupo de estudiantes comienzan a construir este mapa y tal vez para alguno de los estudiantes eso es todo lo que pueden construir del mapa. Partiendo de aquí, entonces esto es lo que me da, no es una base desde el punto de vista de decir, bueno, a este estudiante le doy una mala calificación, no. Ahora viene un proceso iterativo. Viene un proceso iterativo en que con esto y otros conceptos que podemos agregar, el docente comienza a hacerle preguntas a los estudiantes comienzan a investigar
y al investigar comienza a modificar su mapa. Al modificar su mapa en forma individual, en forma colaborativa, puede ser en forma colaborativa entre estudiantes de diferentes escuelas en diferentes países, porque lo hemos hecho así. El estudiante tiene que hacer investigación y con lo que aprende llega a modificar el mapa. Al modificar el mapa, esa modificación la hace con los estudiantes, entonces hay un proceso, con los compañeros, hay un proceso de negociación. En el proceso de negociación se da el aprendizaje. Al seguir construyendo el mapa, el docente interviene haciendo preguntas. Al hacer nuevas preguntas, el mapa va creciendo. Entonces se vuelve un proceso iterativo en el cual el estudiante que tiene acceso, por ejemplo, a una máquina 1 a 1, tiene sentido el estar investigando, trabajando en su proyecto, trabajando en forma colaborativa, investigando y al mismo tiempo reflejando en el mapa lo que va aprendiendo, ¿verdad? Entonces ese proceso iterativo es el que lleva a los resultados que le mostré anteriormente en ese colegio en Costa Rica, en esa escuela en Panamá, y el que nos ha dado resultados sumamente poderosos. Ahora, ¿cuál es el otro lado de la moneda? Conozco escuelas donde el docente crea el mapa, hace su propio mapa, se lo da el viernes al estudiante para que el estudiante se lo aprenda de memoria para el lunes. El estudiante el lunes debe escribir de memoria el mapa que el docente creó. ¿Qué representa esto? Esto representa un picos y plumas en el sentido de que estamos usando tal vez nueva tecnología para hacer exactamente lo mismo que hacíamos anteriormente, y representa no tener clara la fundamentación teórica de cómo aprendemos y cómo construimos conocimiento, porque sigo, a pesar de estar usando herramientas nuevas, sigo haciendo lo que hacía antes y siguiendo un aprendizaje memorístico. Por eso la fundamentación teórica de nuestro punto de vista es tan importante. Ahora, no me voy a meter en la forma en que estos mapas se hacen en forma colaborativa, y eso lo dejamos para otro momento. Pero veamos un caso de lo que podría ser en este ambiente centrado en el mapa, lo que podría ser el trabajo de un estudiante, en el cual se le dan, por ejemplo, las siguientes conceptos. ¿Qué son las aves? Y el estudiante tiene que decir, bueno, yo tengo que hacer un mapa con lo que yo sé. Entonces, posiblemente el estudiante sabe que las aves pueden volar, que tienen picos, 2 alas, tienen huesos huecos, tal vez habían y plumas, pero el estudiante no tiene la menor idea del metabolismo alto de las aves o para qué sirve, porque que la temperatura constante del cuerpo, que tiene un sistema digestivo rápido, que es clave porque en el sistema digestivo rápido, eso le permite mantener un cuerpo liviano, el metabolismo alto es importante, lo que le permite volar. Entonces, todos estos son puntos que el estudiante ahora tiene que investigar. Ahora, si hay un estudiante que conoce las aves, porque es así como hay estudiantes de primaria que se aprende, que saben de memoria todo lo que tiene que ver con dinosaurios, como docente yo inmediatamente me daría cuenta y usaría a ese estudiante como recurso o lo pondría a hacer un trabajo más avanzado. ¿A dónde llegamos al final? Este es el caso de un estudiante que trabajó las aves y lo que permite el software, lo que permite el ambiente es a como yo voy investigando videos, encontrando videos, los puedo enlazar al mapa, me los da como iconos, a como encuentro páginas web, las enlazo al mapa, a como hago otros mapas, aquí hay un mapa sobre reptiles, lo enlazo al mapa. Entonces, lo que obtengo como docente es un mapa al inicio y un mapa a la unidad, y entonces estoy viendo el proceso de construcción. Ahora, si yo estoy cercano al estudiante durante este proceso de construcción, donde estoy viendo las proposiciones correctas e incorrectas, y donde yo puedo discutir con el estudiante, verdaderamente lo que estoy logrando es logrando no solo guiar al estudiante, yo me puedo sentar a pensar con el estudiante, me puedo sentar a pensar con él, a razonar, y de ahí salir con nuevas preguntas que me permiten mejorar ese mapa. Entonces es un proceso no solo de guía, sino es un proceso de pensar con el estudiante. Eso lo hemos visto no solo a nivel de estudiantes, sino lo hemos visto a nivel de docentes. Este es un caso de un taller de docentes en Panamá, en el cual a docentes rurales se les dijo, ¿por qué es tan difícil ir a Marte? Y para estos docentes las dos razones que se les podía ocurrir es que es peligroso, sale muy caro, bueno, 3, y dura mucho tiempo. No se les ocurría ninguna otra razón. De su primer mapa lograron este proceso iterativo y después de un día y medio de taller lograron un mapa que resultó tan bueno que se lo enviamos al director del Centro de Exploración de NASA de Marte
que le hizo algunos cambios, no muchos, aquí se ven más cambios de lo que aparece, muchos eran comentarios, y preguntaron que cuántos meses habían trabajado estos docentes estudiando Marte, porque pues ese proceso iterativo de tener que, yo no solo voy y leo, sino que tengo que comprender, tengo que regresar, tengo que discutir con mi grupo, tengo que entender bien para poner en el mapa, se vuelve un proceso sumamente poderoso y en el cual la construcción se da en forma social. El software entonces, el ambiente permite colaborar, publicar y compartir. Y hacia lo que vamos es a lo que mencioné al principio, una red mundial de constructores de conocimiento. Pero nuestro esfuerzo nos ha llevado a entender las limitaciones que tenemos al construir esa red, dado el docente que nos encontramos, la preparación de ese docente. Y entonces ahí es donde este foro se vuelve sumamente rico porque podemos discutir, bueno, ¿y qué necesitaríamos para verdaderamente lograr que los docentes aprovechen no esta herramienta, sino herramientas similares que lleven a una mejora en la calidad de educación, como los ejemplos que les mostré anteriormente? Bueno, con esto quiero concluir mi participación y con gusto puedo contestar preguntas si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, si os parece, vamos a pasar a las preguntas. Pablo, cuando quieras. Sí, ¿cómo hacemos? Hola, hola, hola a todos. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, Alberto, ante todo muchas gracias por toda tu exposición, clarísima en el desarrollo, en los ejemplos. La verdad que fuimos siguiendo el chat con las personas que estaban participando acá y algunas que también utilizaron Twitter con el hashtag que pasamos al principio. La verdad que fue muy interesante y bueno, yo fui anotando algunas preguntas, de todas maneras el chat sigue abierto, así que si alguien tiene alguna pregunta la puede escribir ahora ahí. Yo tengo dos nada más como para iniciar y después una pregunta personal que voy a agregar, pero una idea que quedó del chat, entre comillas, como una polémica, Alberto, fue cuando vos hablaste del tema de la actitud y de la generación del cambio de los docentes, cuando estabas hablando de los cambios a gran escala y a pequeña escala. Eh, por ahí algunos compañeros estaban escribiendo en el chat que no debería ser o que no se debe simplemente a una cuestión de actitud del docente la imposibilidad en el cambio. Eh, por ejemplo, cuando vos mencionaste ese 20% que nada más puede trasladar o llevar su inquietud o su capacitación en tecnología a un cambio real, bueno, surgió esa polémica, es decir, no es el único factor la actitud, sino que hay otros como por ahí se mencionó al sistema o el contexto. eh, no sé si podrías explayarte un poquito en eso, si te parece aclarar algún punto sobre ese tema. Ya te voy a leer enseguida que tengo acá Ok, anotado. ¿vamos una por una o quieres que darme todas? Sí, no, vamos por una. Claro, por Ya, supuesto. te leo, Ok, no, te leo la pregunta concretamente. sí, Eh, fue de Miguel, decía que, bueno, él no culparía de todo al docente, digamos, ahí empezó un poco la polémica, ¿no?
hay otros factores que son decisivos, decía Miguel, como la propia política educativa de un Estoy país o los perdiendo. factores sindicales, laborales, Solo escuché no culpa a todas sin docentes. olvidar la ahora. Estoy perdiendo. La leo de vuelta. No te escucho. La copio en el chat por las dudas a la pregunta. La acabo de pegar en el Ok, chat. Esa fue la polémica, ok, entre perfecto. comillas. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Pablo. Eh, no se puede culpar de todo al docente. De hecho, eh, cuando yo hablo de un 20%, esa es una experiencia de trabajar en talleres en muchos países, luego regresar de visitas a las escuelas. En muchos casos el docente sí quiere cambiar, pero el ambiente no le permite. Como les dije, se da el caso del docente que quiere cambiar y la presión de los compañeros en el colegio hace que el docente no cambie, ¿verdad? Simplemente, como decimos en Costa Rica, le cerruchan el piso. El director no lo permite, el supervisor llega y le dice que eso no se puede hacer. De hecho, hay una cantidad de mitos en los países latinoamericanos sobre lo que el docente puede o no hacer, que se han heredado a través de los años, y en donde los supervisores o asesores llegan a la escuela y les dicen eso no se puede hacer, y en ningún lugar de los reglamentos del Ministerio de Educación eso está escrito. Eh, mi preocupación es que a pesar de que que no se de que a través de 25 años seguimos, hacemos los talleres y no se da el cambio, al llegar una nueva tecnología decimos, eh, esto sí va a lograr el cambio, capacitemos otra vez a los docentes, hagamos otra vez el ciclo de capacitación. Y sabemos que ese ciclo de capacitación no va a ser exitoso. ¿Por qué? Porque tal vez va a ser exitoso para un 20%, porque no ha cambiado el sistema educativo, no han cambiado los directivos, no ha cambiado la gente del Ministerio de Educación. Entonces ese cambio no se va a dar, a pesar de que digamos, o sea, sí, pongamos uno a uno, démosle máquina a todos los niños. No sigamos diciendo que porque le vamos a dar las máquinas uno a uno se va a dar el cambio y los estudiantes se va a lograr una mejora en la calidad de educación. Nos lo siguen diciendo los políticos, nos lo sigue diciendo la gente y ya son muchas iteraciones de tecnologías que no lo permiten. Ahora, menciona, es que no me, creo que fue Miguel, la facultad de Educación. Absolutamente, y voy a decir aquí una barbaridad, y me perdona aquellos de las facultades de educación que no conozco y trabajan bien, No hay, pero a la mayoría de las facultades de no hay educación problemas. con que yo he trabajado, yo les prendería fuego. Yo les prendería fuego. Posiblemente sí les avisaría a los docentes, pero eh, en la mayoría no practican lo que predicen. Entonces, si tenemos un estudiante que durante 10, 11, 12 años pasó por un ambiente totalmente directivo de aprendizaje memorístico y llega 4 años a la Facultad de Educación y ahí no se da el cambio, entonces, ¿cómo vamos a esperar? eh, ¿Cómo vamos a esperar que al salir el docente le cambiemos la forma de trabajar ya cuando está en el salón de clase? Es imposible. El cambio tiene que ser mucho anterior. Entonces, sigue siendo un ciclo vicioso porque ese docente no va a cambiar, sus estudiantes no van a cambiar, entran a la Facultad de Educación, posiblemente una cantidad de docentes, al menos en país, que estudian educación porque es lo más fácil o porque les garantiza una pensión y no verdaderamente porque están motivados o el que les gusta, entonces el ciclo vicioso continúa. Entonces, pero seguimos diciendo, bueno, ahora con las redes sociales, ahora sí. Y entonces decimos, es que el docente del siglo XXI debe ser diferente del docente del siglo XX. No, el cambio se vio dado en el docente del siglo XX. El otro día yo veía una lista de las habilidades del docente del siglo XXI y si le quitábamos la tecnología, todas eran, todo reflejaba lo que debió haber sido el docente del siglo XX. La tecnología nos da la excusa de traer a esos docentes y ayudarles a cambiar la parte metodológica, pero verdaderamente la forma de trabajar del docente con y la tecnología no debería ser diferente. La tecnología no es la que logra el cambio, nunca lo ha logrado y llevamos muchos años de demostrar que no lo logra, pero seguimos vendiéndolo como si lo lograra.
Pero estoy totalmente del punto de Miguel. No estoy culpando al docente y principalmente no estoy culpando al docente que quiere cambiar, pero se encuentra en un ambiente y en un sistema que no le permite cambiar. Desafortunadamente, en mi experiencia, y no puedo hablar por todos los docentes, es que ese número es reducido. Muchos de los docentes simplemente no quieren cambiar. Entonces el cambio tiene que ser anterior a que llegue al aula. Yo no me imagino contratar a programadores en que cada año los tengo que capacitar de nuevo porque salió un nuevo lenguaje de programación. No, yo quiero un programador que entienda la fundamentación de lo que es desarrollo tecnológico, de lo que es desarrollo de software, para que cuando salga un software nuevo, puedo ser que yo le tenga que dar una semana, 2 semanas, puedo ser que le tenga que dar, comprar libros, pero si él entiende lo que es el desarrollo del software, ese programador pasa a nuevas tecnologías sin tener que mandarlo a un taller. De hecho, nos ha sucedido. Empezamos a desarrollar software. Yo empecé a desarrollar software hace 20, 30 años. Tengo programadores que han trabajado conmigo por más de 15 años. Ahora que estamos desarrollando para las tabletas y para los teléfonos celulares, ninguno me ha dicho, necesito ir a un taller de una semana, 2 semanas, para que me enseñe a cómo programar para el iPad. No, ¿por qué? Porque si yo entiendo los fundamentos, la fundamentación teórica y soy buen programador, yo me adapto a la nueva tecnología. Por supuesto, yo le doy se requiere un tiempo de aprendizaje a que logre dominar esa nueva tecnología. Los primeros meses no va a ser tan productivo, puede ser que le tome 2, 3, 4 meses, pero llega solo porque tiene la preparación. Eso es lo que yo creo que necesitamos lograr con el docente. El docente debe tener una preparación, fundamentación teórica, debe entender la tecnología hasta el punto que cuando llegue y le llegue nueva tecnología, el docente pueda asimilarla. De hecho, yo he discutido muchas veces que el 1 al 1 debería ser en las facultades de educación antes que en las escuelas. Todo estudiante que entre a una facultad de educación deberían dar una máquina para que tal vez la facultad de educación no le enseñe, pero si creamos un ambiente en la red, un ambiente virtual, ese podría aprender por su propia cuenta y al menos pasa 4 años y se empapa de la tecnología, la parte tecnológica la domina y después al salir nuevas tecnologías la puede dominar por sí solo sin tener que llevarlo a nuevos talleres. Creo que con eso termino con esa pregunta. ¿Y otra? Perfecto, Alberto. Sí, acabo de pegar una que nos preguntaban también desde Colombia. Concretamente es cómo involucrar a maestros que llevan 30 o 40 años en la enseñanza, es decir, aquellos que están a punto de jubilarse ya. Bueno, eso es un ejemplo ahí en Colombia. Dice el ministerio ha Ok. capacitado, pero no aplican esos. ¿Hay alguna fórmula o tenés alguna experiencia con respecto a eso? Sí, mi experiencia es no, el que no quiere no cambia. El docente cierra la puerta del salón de clase y hace lo que le da la gana una vez que cerró la puerta, ¿verdad? Por más que queramos que cambie, no cambia. Y los sindicatos lo defienden. Todos los sistemas grandes están hechos para no cambiar. Se resisten al cambio. En mi opinión, el cambio tiene que venir de los nuevos docentes que se gradúan de la Facultad de Educación. Que eso va a tomar 10 años. Bueno, pero si no empezamos ahora, no vamos a lograr ese cambio. Porque si nosotros estamos hablando con esos docentes que tienen 30 o 4 años y que no logramos cambiar, no estoy diciendo que nos demos por vencido del todo, sino que deberíamos mirar a los que se están graduando y decir, bueno, pero pongámosle un esfuerzo mayor a los que se están graduando y que esos que se gradúen ya vengan preparados. Porque tal vez nos va a tomar varios años, pero al menos ese esfuerzo de seguir preparando no va a ser para siempre. Vean que los que tienen 30 años de trabajar, 40 años, posiblemente ya va a estar más difícil porque ellos empezaron a trabajar como docentes antes de que la tecnología llegara a las escuelas. Pero los que tienen 15 o 20 años de estar trabajando, ya esos no tienen tanta excusa. ¿Por qué? Porque ya habían computadoras en las escuelas y en los colegios cuando ellos fueron. Ya habían computadoras en las facultades de educación cuando ellos estudiaron. Esos son resultado de una mala preparación. Y esos sí son los que deberían estarnos preocupando. ¿Cómo hacer que un docente recién graduado tengamos que otra vez prepararlo
para que pueda aprender a usar nuevas tecnologías. Yo no estoy diciendo que no deberían existir foros como este, no, estoy de acuerdo en que deben haber ambientes en línea donde ese estudiante, donde ese docente pueda seguirse preparando, pero ya el que lleva 40 años y no quiere cambiar, no va a cambiar. ¿Por qué digo que no va a cambiar? Porque ya el sistema lleva 20 años tratando de cambiarlo y no ha cambiado. Bueno, al principio de la organización de este debate, uno de los objetivos, digamos, que se planteó desde la fundación era reflexionar sobre el profesor en tanto recurso humano de una organización, ¿no? Una organización que crece, que evoluciona, que cambia, como es la escuela, a pesar de que algunos cambios sean lentos. Y el otro punto era qué ventajas e inconvenientes tiene el docente a la hora de trabajar en red, que es un poco esto que estamos charlando. Hay una profesora de Brasil que nos pregunta eh, si las herramientas más atractivas para los alumnos están relacionadas con las redes sociales, ¿cómo las podemos introducir en el contexto de aula? ¿Hay alguna opinión o experiencia que nos puedas contar con respecto a eso? Concretamente las herramientas de tipo redes sociales en el contexto del aula. Sí, déjeme darle un ejemplo con respecto a apuntar esto. A la pregunta anterior sobre experiencias. Hay una escuela colegio en un país latinoamericano con que yo he trabajado mucho. Trabajo los mapas conceptuales, pero en general la pregunta los mapas es irrelevante. En que la directora del colegio me decía, hay docentes a los que por más que envío a talleres, nunca cambian. Me decía, yo los envío a talleres, los envío a cursos, los envío aquí, los envío allá, regresan, dicen a cambiar y en el fondo el cambio es mínimo, no lograba cambiar. Entonces yo lo que le sugería a esa directora es decir, concéntrate en los docentes que sí quieren cambiar. No gastar dinero en los docentes, enviar a los talleres a los que no quieren cambiar, porque esos no van a cambiar. Entonces hace 2 años, como año y medio, hizo el cambio y comenzó a invertir sus recursos en los docentes que sí querían cambiar. Entonces, al enviar a talleres y enviar a cursos a los que sí querían cambiar, esos se dispararon. Se multiplicó el trabajo positivo que ellos estaban haciendo, mientras que los otros se mantuvieron en lo que estaban, y es cuestión de tiempo antes de que esos se pensionen o se deshagan de ellos, pero lo que hizo fue concentrarse en que los que sí quería cambiar. Ahora, en muchas ocasiones, el cambio se da por la directora o la directora del colegio. Yo sí he visto casos en que cambia el director, los docentes tenían ganas de cambiar o hay un núcleo ahí que quiere cambiar. Y al llegar un nuevo director se facilita ese cambio. Por lo general, en ambientes de cambio se necesita que un 30-40% de la organización al menos asimile un cambio para que ese cambio pueda ser permanente. Si lo logramos solo con un 10-15%, ese cambio posiblemente después se va a diluir. Pero a veces es eso el cambio. Ahora, con respecto a lo de las redes sociales, esa es una pregunta sumamente interesante porque yo conozco colegios en los cuales los estudiantes están sumamente motivados, en que los estudiantes están felices y trabajan muy bien en proyectos, en los cuales tienen toda la tecnología del mundo y los proyectos que más les gustan a los estudiantes son proyectos de manipulación física. Por ejemplo, un proyecto en que yo he colaborado, en que todos lo trabajan a nivel de proyectos, y uno de los proyectos que hacen es hacer puentes, estudiar los puentes. Entonces estudian la parte física del puente. Estos son muchachos como de 11, 12 años. Cómo construir un puente. Entonces estudian la parte de la física, la parte matemática. Tienen un riachuelo que pasa cerca del colegio, entonces construyen un puente. Después tienen que caminar sobre el puente, entonces aprenden la parte social del impacto que tiene un puente en el desarrollo de una ciudad o en el desarrollo de un país. Entonces juntan todo el trabajo en el desarrollo del puente. Ahora, estos son estudiantes que son muy activos en la parte social, de las redes sociales, pero que para el trabajo con el puente ni participan en las redes sociales, ni se olvidan de las redes sociales. De hecho, usan la tecnología para hacer sus cálculos matemáticos, para hacer los cálculos de física, para hacer el diseño, pero no necesariamente colaboran porque todo lo hacen en grupo, pero no necesariamente están usando las redes sociales. O sea, a veces caemos en la trampa de pensar de que porque hay una nueva tecnología,
que a los estudiantes les guste, es la única forma de hacerlo atractivo con los estudiantes. Ahora, mi experiencia con las redes sociales o con cualquier otra herramienta es que el estudiante, en la parte interactiva inicial de colaborar, de interactuar, es interesante, pero eso pasa. A los estudiantes les gusta cuando construyen algo, cuando construyen un puente, cuando construyen un mapa conceptual en forma colaborativa, cuando hay una construcción. Entonces, la red social se vuelve un ambiente de comunicación que que puede ser provechosa cuando hay una construcción colaborativa, hay un artefacto que se está construyendo, se está resolviendo un problema en conjunto. Hay un challenge, hay un reto para el estudiante en el cual tenga que pensar, tenga que discutir, tenga que investigar. Construir un puente en la parte física, eso es un reto, ¿verdad? ¿Cómo diseñan? De todos los diseños de puente, ¿cuál es el que más se presta para el puente que quieren construir? O un grupo de profesores colombianos con que estoy colaborando están haciendo una captura de conocimiento, trabajando como ingenieros de conocimiento, yendo y entrevistando a personas de la comunidad, personas ya mayores, tratando de capturar todos los remedios caseros para el dolor de barriga, el dolor de panza, para cuando tengo dolor de oído, qué usaban los abuelos, qué usaban los bisabuelos, todos esos remedios que se están perdiendo. Están yendo y haciendo entrevistas, están usando los mapas para representarlos. No solo unos están yendo a trabajar, algunos han ido hasta el médico brujo, han ido a entrevistar en ciertas sesiones. La medicina remotas. natural. Y ya la parte de colaboración y social es donde comienzan a comparar, a discutir y tratar de encontrar si los remedios de una zona del país y los remedios de otro tienen algo en común, hay alguna relación, hay alguna justificación química, hay alguna justificación desde el punto de vista médico, y contrastar los remedios de diferentes partes del país y diferentes partes pueden ser de diferentes países. Ahora, la red social, los ambientes de colaboración se vuelven sumamente ricos porque nos permite tomar ese proyecto que tal vez en un colegio sería construir el puente a nivel de colegio y hacer esa construcción en forma social con estudiantes de diferentes países. Pero entonces lo que hace la tecnología es amplificar lo que ya estábamos haciendo bien, que era trabajar con eso, con los grupos, encontrar un problema que los estudiantes quieran resolver y usar la tecnología como una manera donde podemos construir ese artefacto, ya sea virtual o físico. Las redes sociales se vuelven sumamente ricas, pero necesita tener una razón de ser por la cual utilizamos la red social. La red social no es la razón por la cual los estudiantes van a estar interesados. Inicialmente sí, pero lo importante no es la red social, es cómo le sacamos provecho. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, Alberto, una más nada más para finalizar. Yo escuchaba durante toda tu exposición y bueno, algo que conocemos del desarrollo de mapas conceptuales, la fundamentación, digamos, de base en el constructivismo, en todo lo que tiene que ver con el trabajo con tecnología, hoy está bastante atravesada por una nueva teoría, una teoría emergente, como la del conectivismo de Siemens y Towns. ¿Hay algún desarrollo que ustedes estén haciendo con respecto a esta teoría? ¿Todavía no la estudiaron? ¿La critican? ¿Tienen algo pensado al respecto? No, es sumamente interesante. Verdaderamente no podemos decir que el hecho de que haya nuevas teorías implique que lo que se había desarrollado anteriormente estaba mal. Más bien lo que hace, yo creo que hasta cierto punto el entender las nuevas teorías nos ayuda a entender mejor las herramientas que estábamos utilizando, ¿verdad? Y a darle nuevos usos a esas herramientas. Entonces yo creo que perfectamente son compatibles. No, lo he estudiado y no veo ningún problema en cuanto a lo que nosotros hemos propuesto. De hecho, es sumamente interesante porque Novak desarrolló los mapas conceptuales y su fundamentación teórica fue con Ausubel. Luego, trabajando muy de cerca con Lea Fagundes en Brasil, Lea tiene una orientación totalmente piagetiana, pero igual trabajando con ellas, se le dio una fundamentación teórica a los mapas,
tal vez un poco menos la estructura jerárquica, pero igual se trabajan los mapas desde el punto de vista de Piaget. Hemos visto como haciendo un análisis y trabajando con Vygotsky, que en el tiempo en que se desarrollaron los mapas, pues al menos en Estados Unidos no era muy conocido en las épocas en la trabajaba, no hay ningún conflicto. Y otras teorías que han salido construyendo sobre el constructivismo en paralelo, las hemos analizado, y en el fondo yo creo que estamos tratando de lograr lo mismo y no veo ningún conflicto. Tal vez sería un tema interesante para discutir Sí, más de adelante. hecho, ¿Sí? exacto, exacto. Hay muchos puntos de vinculación, incluso, digamos, el mismo Siemens hace poco estuvo exponiendo en el marco del Congreso de Educarred. Bueno, también lo escuchamos acá en Argentina, en repetidas veces él dice exactamente lo que vos estás diciendo, digamos, no hay superposición, o no hay, digamos, una polaridad, o no hay algo que se ponga en cuanto al uso de nuevas teorías, se llame como se llame, digamos, se llame conectivismo o e-learning 2.0, o la forma que mencionarlo, digamos, es decir, eh, por ahí mi pregunta iba porque justamente el conectivismo lo que hace es hablar bastante del conocimiento, y tiene absoluta relación con la relación a los mapas conceptuales. Em, Así que bueno, realmente hay mucho por seguir. Te agradecemos, Alberto, toda tu presentación. En mi caso en particular, un honor haber estado en esta exposición, este debate. Quedan muchas preguntas por ahí que probablemente se me han escapado. No sé si alguien va a cerrar. Jesús. Perdón, me está diciendo también que Hola, Pablo. va a estar el debate dentro de 2 semanas, va a estar eh, abierto, durante 2 semanas va a estar abierto el debate para continuar la conversación en la red del encuentro. Así es, Pablo. Bueno, de parte de Fundación Telefónica México, damos las gracias al doctor Alberto J. Cañas, que el día de hoy nos acompañó. También a todos los que desde sus casas siguieron el debate, los invitamos durante 2 semanas más a seguir el foro de discusión en la web del encuentro, y confirmamos además que esta ponencia, bueno, este invitado, Alberto, estará presente con una ponencia en el encuentro presencial el día 31 de enero y 1 de febrero en la Ciudad de México. Muchas gracias a todos y gracias por esta rica participación que tuvimos. Pablo, también muchas gracias, y esperamos verlos en nuestros próximos debates en vivo del encuentro virtual. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenidos todos a este espacio eh, promovido por Fundación Telefónica. Les hablamos desde Fundación Telefónica México, cuando tenemos la oportunidad de abordar el tema el docente en el sistema educativo, en este espacio de colaboración con el especialista Alberto J. Cañas. El objetivo de la actividad es que el docente tome conciencia de su papel estratégico dentro de la escuela y adquiera sentimiento de pertenencia en una organización con sus procesos y procedimientos. En este caso, de la mano del experto Alberto Cañas, hablaremos sobre cómo los docentes han hecho frente al salto al mundo digital y qué repercusión ha tenido esto sobre la calidad educativa. Quisiera comentarles que Alberto ha enseñado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Tulane y en el INCAE de Costa Rica. Entre 1989 y 2005 formó parte del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de West Florida.
Por muchos años, el doctor Cañas ha estado involucrado en el uso de tecnología en educación, particularmente en educación preuniversitaria. Eh, Antes de ir a la UES de Florida, el doctor Cañas fue director del Centro Latinoamericano de Investigación de Educación de IBM en Costa Rica. Está interesado en comprender los aspectos pedagógicos del uso de la tecnología y de aprovechar su conocimiento de computación para desarrollar soluciones innovadoras. El doctor Cañas ha publicado extensamente y ha impartido conferencias en muchos países en América Latina y del norte, Europa, África y Asia. Alberto, bienvenido. Quisiéramos aprovechar la ocasión para recordar que el doctor Cañas nos acompañará en el encuentro internacional presencial. Lo que hemos avanzado y no hemos avanzado y por qué de uso de las TICs en educación y la informática educativa. Nosotros trabajamos mucho en el Instituto de Investigación que yo estoy en Florida, en lo que es computación centrada en el humano. Nos interesa tecnología que facilite el trabajo del humano, como una prótesis cognitiva, si quisiera llamarse así. Entonces nos interesa mucho en todo el trabajo que nosotros hacemos la fundamentación teórica. En otras palabras, nos interesa saber para cualquiera de la herramienta tecnológica que desarrollemos, cuál es la teoría en la cual está sustentada esa herramienta. En la parte de desarrollo de tecnología, como en educación, como en las TICs en educación, el entender la tecnología que estamos utilizando es clave. Y para hacer referencia a este punto, me gusta utilizar, déjame cambiar aquí me gusta utilizar un poco la historia del vuelo. Y cuando el hombre quería volar hace muchos años, y posiblemente las mujeres hace varias décadas también querían volar, pero estaban más calladitas y posiblemente estaban esperando que el hombre fuera el que tratara de volar, y posiblemente no iba a poder volar antes de tratar ellas. Cuando intentábamos volar hace tiempo, veíamos al pájaro y decíamos, deben ser las plumas. Posiblemente si nosotros tuviéramos plumas podríamos volar. Y entonces, por supuesto, habían esfuerzos de volar. Posiblemente debe haber sido tal vez, imagínense en nuestra época, sería tal vez una tesis de maestría en el cual el estudiante estaría intentando volar. El profesor, por supuesto, no era el que intentaba volar, solo el estudiante. El vuelo posiblemente no hubiera sido muy exitoso. Y de ahí en adelante, pues entonces lo que haría el estudiante, el profesor decía, posiblemente no son las plumas, ¿verdad? Tal vez si le ponemos pico, tal vez podríamos volar. Entonces la siguiente tesis de maestría o doctorado sería ponerle pico y ver si podríamos volar. De hecho, la historia del vuelo nos enseña muchísimo sobre la apropiación de la tecnología, el diseño de nuevas tecnologías. Aquí les muestro un diseño que a mí me llama mucho la atención porque si pueden ver es una jaula que está guiada por aves, por pájaros. Me llama la atención porque no tengo la menor idea cómo este tipo iba a determinar a dónde iba a llegar si volaba. Si las aves decidían migrar, pues tendría que migrar con las aves. Y nosotros nos reímos ahora porque decimos, pero si el vuelo se fundamenta en un par de ecuaciones que ahora posiblemente las estudiamos en la educación primaria o muy inicial en la parte secundaria, y entendiendo las diferencias de presión y un poco de termodinámica, podemos entender por qué un avión grande puede volar. De hecho, cuando decimos yo voy a volar a Madrid, no es que me voy a parar arriba de un edificio y voy a comenzar a aletear para llegar a Madrid, no. Ya volar implica subirse en un avión y volar en un aparato. Pero fue hasta que comprendimos la teoría y la fundamentación teórica que pudimos desarrollar la tecnología y aprovechar la tecnología. En muchos otros aspectos, el vuelo tiene similitudes a lo que es la apropiación de nuevas tecnologías. Siempre hay alguien que se opone a una nueva tecnología. Hay gente que se opone a los cursos a distancia, hay gente que se opone ahora a los cursos masivos. En la época del vuelo hubo personas que preguntaban, ¿ustedes han visto alguna vez a un pájaro volar con ropa? Y decían, la única manera de volar es desnudos y como es inmoral andar desnudos, nunca vamos a poder volar. O sea, las excusas por las cuales la tecnología no va a funcionar
siempre aparecen y nos las encontramos inclusive ahora con el uso de las TIC. Aquí en México, el día 31 de enero y 1 de febrero, y que estamos contentísimos con contar con la compañía de un experto de este nivel. Bienvenido, Alberto. Gracias, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Pantalla. ¿Se puede ver la pantalla? Sí. La hemos abierto. ¿Estamos listos? Adelante, Alberto. Ok. Bueno, gracias de nuevo por la oportunidad. Yo quiero hablarles un poco más aspectos, preocupaciones, un poco de mi experiencia con trabajar con docentes, no meterme tanto en los detalles específicos del rol del docente, para dejar eso para la discusión luego, para el chat, para las preguntas. Yo baso mis observaciones en el trabajo que he estado realizando los últimos años con la herramienta que hemos desarrollado para trabajo colaborativo, representación de conocimiento, los mapas conceptuales, en que les estoy mostrando ahí un mapa que hicimos hace unos años de número de usuarios que teníamos del software, de CMap Tools. Como ven, es una herramienta utilizada por todo el mundo, y eso lo que me ha dado es la oportunidad de trabajar con docentes de diferentes partes del mundo, con estudiantes de diferentes partes del mundo, en lo que nosotros tratamos de construir una red mundial de constructores de conocimiento, tanto de docentes y estudiantes. Y algunas de los esfuerzos que hemos hecho y cómo veo yo a la hora de introducir nuevas tecnologías, a la hora de utilizar nuevas tecnologías, sin embargo, el nivel de abstracción, el nivel al cual vemos no siempre es el apropiado. Tendemos a replicar un sistema que no es efectivo con la nueva tecnología. Y a veces se debe a que simplemente por no entender la fundamentación teórica, no tenemos el nivel de abstracción como para comprender cómo nos puede servir esa tecnología. Vemos aquí el esqueleto de un humano y el esqueleto de un ave, un pájaro, y diríamos, debe ser el cuello. Si pudiéramos extenderle el cuello al humano, pues tal vez podríamos volar. Entonces nos imaginamos a alguien colgándose de la cabeza toda la noche a ver si se le extiende el cuello, a ver si al día siguiente tiene que volar, puede volar. De hecho, esta imagen nos muestra algo importante, que es, o no nos lo muestra, pero está implícito, que los huesos de las aves son huecas. Y el hecho de que sean huecas hacen que el cuerpo sea mucho más liviano, y eso les permite volar. Sin embargo, al nivel del esqueleto estamos usando el nivel inapropiado. El hecho de que la tecnología no se logre desarrollar, utilizar inmediatamente es importante. Y luego en mi presentación voy a hablar sobre cómo nos ha costado que las TICs tengan un impacto en la educación. Aquí hay evidencia empírica del vuelo desde 850 a.C. hasta 1700, donde en 1660 algo voló por 4 segundos, estaba comentado, no está muy claro, que tal vez alguien tiró un perro y duró 4 segundos en caer. Pero imagínense ir a buscar fondos de investigación y decirles, sí, ya casi, llevo 2500 años y ya casi tengo la tecnología desarrollada. No todo funciona inmediatamente. Ahora, tal vez nos causa risa decir, bueno, pero ese era entonces, ahora todo es diferente, manejamos la tecnología diferente. Veamos otro par de ejemplos. Este es uno de los primeros trenes. Si ven abajo hay un riel sobre el cual está el tren, y tiene un caballo de madera enfrente. ¿Por qué? Porque como